Como ustedes saben, comparitos, el día de hoy estamos con muchos eventos y que de hecho ya vamos casi una semana de eventos que ha soltado el tío Websen. Y de hecho también está a la venta muchas cápsulas de guardianes. No se preocupen, compas, que el día de hoy voy a hacer un video enfocado exclusivamente a cómo crear los guardianes desde el primer guardián hasta el cuarto guardián, que sería el Shinji Tail, o mejor conocido como el zorro de 4 colas. Y también daremos un pequeño repaso antes de iniciar con el tutorial. Recordarles también cómo crear el caballito del Dark Lord, qué ha pasado con el Dinoran, qué ha pasado con otras monturas más por ahí. No se preocupen que después del video intro voy a explicarles. Sin más preámbulos, comienza intro. Bueno, compás, primero nos vamos a enfocar en los guardianes disponibles para niveles bajos. Como ustedes saben, actualmente en temporada, a partir de la temporada 14 hacia adelante, lamentablemente los Dinoran ya no están disponibles. Los Unirians siguen siendo los de siempre, comparitos. Los Unirians no ha cambiado para nada. Así que pues no voy a hablar mucho en detalle porque simplemente es una montura de inicio. Lamentablemente los Dinoran, ustedes saben que farmeando 10 Dinoran más un Chaos creábamos el Dinoran. Pues esto se terminó en la 14 y probablemente ya no regrese nunca más. O bueno, dependerá de Websen si se anima o no, porque hay que ser sinceros, el Dinoran daba un buen porcentaje de daño, casi a la par. Incluso no había mucha diferencia con los Fenrils, Black Fenril más que todo. Y que de hecho, si tú quieres saber cómo crear tu Fenril, también tengo un videito ahí hablando sobre los Fenril, el blue y el negro, como también el dorado. Bueno, el dorado actualmente no está, pero ahí lo explico más o menos cómo se maneja, pues, ¿no? Y bueno, compás, vamos a iniciar primero recordando de cómo se crea el caballito del Dark Lord. Y sí, compás, he visto por ahí algunos que me dicen, oye, Osner, un recordatorio, no quiero hacer un video dedicado, así que vamos a hacerlo rapidito, el video del Dark Lord. Así que vamos a darle. Bueno, ahora sí comenzamos con el video y pues iniciamos con el caballito del Dark Lord, el Dark Horse, por decirlo así, pues, ¿no? Este caballito no es nada complicado de crear, sin embargo, sí va a ser necesario estar un buen tiempito farmeando, más que todo las botellitas púrpuras, conocido como los Soul of Dark Horse, que esto lo dropean a partir de los mapas de Acheron hacia adelante. Todos los mapas elementales siempre van a estar dropeando este tipo de botellitas. Toma usualmente entre 3-4 horas en el tío GMO, hasta incluso he visto que en media hora te puede estar dropeando. Es cuestión de suerte. Sí será necesario también farmear Bless, Soul y un Chaucito y un Creation por ahí. Así que no es nada de otro mundo, simplemente te vas al mapa de Lorencia y vas a buscar al NPC Trainer, que simplemente hablas con este NPC y te vas a la primera opción, Resurrection Spirit. De hecho, esta forma que estoy haciendo también puedes crear el cuervo del Dark Lord, pero esta ocasión nos estamos enfocando en crear todos los guardianes disponibles o monturas, entre comillas, por decirlo así, pues, ¿no? Simplemente vamos a poner el Soul of Dark Horse y pues automáticamente el NPC ya te va a estar pidiendo pues un Chaos, un Creation, 5 Soul y 5 Blaze. Recuerda que solamente tienes 50% de probabilidad, así que sí va a doler un poco gastar joyitas, pero bueno, va a ser por un buen final para tu DL, si en el caso te gusta este personaje, pues, ¿no? Vamos a darle Mixter y fallamos. Vamos con el segundo intento, vamos otra vez. Y voilà, salió, comparito. Vamos con el último intento, la tercera. Y pipipi, de los 3 solo uno no salió. Recuerden que este es un poco de la suerte. Recomendaría jugar un poco con las pociones al momento de crear tu caballito, probando la suerte por ahí, pues, ¿no? Las clásicas cábalas para poder subir o crear algún ítem en el modo live, pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, también los Dark Horse también suben de nivel. En el caso yo ya tengo mi Dark Horse, que he estado leveleando desde nivel 300 hasta ya este nivel 500 que estoy aquí. Está en nivel 53 y que de hecho obviamente aumenta su defensiva, absorción, como también possible attack a distancia aumenta. A diferencia pues de un Dark Horse nuevecito que sus estadísticas bajan radicalmente, pues, ¿no? Hay una diferencia abismal entre estos dos y pues sí, ahí mismo se nota, pues, ¿no, comparitos? Mientras más aventuras tienes con tu Dark Horse, más va a subir de nivel, más va a absorber daño, más va a tener aguante. Y pues por eso mismo, compás, tener tu Dark Horse lo usan hasta inclusive en mapas PvP, que vendría a ser los clásicos Stampers de él, ¿no? Así que, comparitos, bueno, este ha sido un pequeño recordatorio de cómo crear los Dark Horse. Así que ahora sí nos vamos a enfocar a crear ahora sí todos los que son guardianes. Así que acompáñame.
Bueno, ahora sí continuamos con el video. Vamos a comenzar con el primer guardián, que sería el Ghost Horse. Recuerden que el Ghost Horse se utiliza a partir de nivel 700 hacia adelante. Tengo por ahí, recuerdo más o menos que es de ese nivel, o puede ser 800, no lo sé, compás, no me acuerdo muy bien. Pero sin embargo, para poder crear el primer guardián, el Ghost Horse, será indispensable necesitar estos dos ingredientes, que sería el Seal of Phantasmal Steel, como también el 10 fragmentos del Fragment of Resurrection, o sea, por 10. Y estas dos cositas lo puedes conseguir exclusivamente en el NPC Moss en Elveland. Sin embargo, compás, actualmente ya saben que estamos en evento de cápsulas de guardianes. Puede ser mucho más fácil y factible incluso estar abriendo esas cápsulas, y te pueden estar dropeando estos ingredientes hasta incluso ya darte el caballo completo. Pero eso va bajo tu propio riesgo, porque hay que hacer una cierta inversión de W Coins. Sin embargo, yo te estoy enseñando de cómo crear de manera tradicional, que en esta ocasión ya saben que estos dos ingredientes lo vas a poder conseguir en el NPC Moss en Elveland. Dicho estas cosas, al igual que hicimos con el caballito Dark Horse, el Ghost Horse, simplemente vamos con el Trainer, pero nos vamos a la segunda opción, que sería el Guardian Resurrection. En el Guardian Resurrection, acá sí vamos a poner el símbolo del Seal of Phantasmal Steel, simplemente le ponemos, y en esta ocasión ya nos está pidiendo por 10 y 5 Jewels of Bless. El porcentaje va a ser 100%, así que le vamos a dar 100% mix, no va a haber ningún problema alguno. Igual a señor francés, ya tenemos nuestro Ghost Horse, pues, ¿no? En esta ocasión nos ha salido de una opción, pues, ¿no? La mayoría de veces incluso he visto personas, y que sí, ahora sí hago una corrección, a partir de 800 hacia adelante se puede usar los guardianes. Tengo entendido que el Ghost Horse, ahí mismo está mostrando, que de hecho le dice Phantasmal Steel, lo puedes usar a partir de 800 hacia adelante, pues, ¿no? Y pues nos ha salido con una opción. En algunas ocasiones he notado que hay jugadores que les sale de 3 opciones. No hablo de las opciones moradas, hablo de las opciones normales, que vendría a ser Increments Element Defense más 40, a algunos le da Attack Speed, Elemental Damage por ahí, o de Curse por 20, cada 20 niveles. Pues no va a depender de tu suerte de qué te sale en cada Ghost Horse. Pero bueno, eso sería la primera forma de conseguir nuestro primer guardián, pues, comparito. A partir del segundo guardián ya estamos hablando del Ice Dragon, lo cual será necesario comprar el symbol para evolucionarlo de Ice Dragon en el NPC de Elveland, el cual está costando en 50k de monedas root. Ya saben, compás, cómo farmear monedas root. Por ahí suelto un videito cómo conseguir moneditas root. No es nada complicado, la verdad es simplemente ser dedicado al juego. Dicho estas palabras, comparitos, sí será necesario estar subiéndolo, este Phantasmal Steel, este Ghost Horse, a más 11 si quieres upgradearlo. Así que a continuación vamos a hacer una pequeña subidita de este caballito para que te des una idea de cómo es esto, para poderlos evolucionar al segundo guardián, que sería el Ice Dragon. Así que hago una pequeña pausa para conseguir las piedritas. Bueno, continuando con el video, comparitos, para poder subir nuestro Ghost Horse, que por cierto por acá lo tenemos, acá está nuestro Ghost Horse, que está caladito, peladito, e incluso cuando lo evolucionemos puede ser que cambien los stats, eso es lo bueno para evolucionarlo. En esta ocasión vamos a necesitar bastante Guardian Upguarded Stone. Los Guardian Upguarded Stone los puedes conseguir ya también en el NPC Moss, y de hecho es una inversión de cierta manera alta, creo que consume bastante Jewel of Bless, así que tener en cuenta ese detalle con los Guardian Stone, compás, porque es un poco complicado de conseguirlo en el Moss, al igual que los Elite Guardian of Garden Stone. Estos piedritas púrpuras lo vamos a utilizar para subir el caballo a más 11, nada más. Hasta incluso puedes subirlo hasta más 15, pero recuerda que estamos evolucionando a todos los guardianes, desde el 1 hasta el cuarta, que sería el Fight, el zorrito de 4 colas, pues, ¿no? Así que, comparitos, te voy a enseñar cómo upgradear tu caballito. Simplemente vas al trainer, pero en esta ocasión te vas a la tercera pestaña, vas a poner tu horse, y en esta ocasión, como ustedes saben, te está pidiendo bastante Guardian Guarded Stone, y al igual Jewel of Life. Los Jewel of Life también van a ser de suma importancia dentro de la subida de tu caballito, pues, ¿no? Recuerda que mientras más va subiendo, el consumo de la Guardian Stone va aumentando más, así que ahí mismo ven que solamente tiene un 70%, puede fallar, como también si llega a partir de, para subirlo a más 11, que sería con las púrpuras, puede reiniciarse desde cero. Así que tenga en cuenta, compás, que la inversión para poder subir un guardián es considerable. Por eso la mayoría de personas siempre se van por el evento de cápsula, porque ya les viene incluso Ice Dragon, Lion, pero la inversión de efectivo es alto. Sin más que decir, vamos a subir el caballito a más no poder, a ver qué podemos llegar.
Si ustedes se dan cuenta, mientras más voy subiendo de nivel, va aumentando el precio de las piedritas. Me piden 15 piedritas, 16 piedritas, ya en 15 se quedó. Bajó otra vez, 15, vamos un poco más, ya falta poquito. Y bueno, compás, el caballito ya está en más 10, lo cual está buenísimo, comparitos. Ya estamos más 10, solamente falta un hito, pero necesitamos el Elite Guardian Stone, lo cual ya saben, las piedritas púrpuras también es muy complicadísimo de conseguir, pero no imposible. Así que le damos mix, sin miedo al éxito. Y pues Dios mío, se reinició, compás. No señor PPP, se reinició a más 1, pues no. Por eso les digo, comparitos, no es nada fácil subir guardianes. De hecho, hay mucho consumo de estas piedritas azules, más que todo, son muy valiosas dentro del juego. Y más que todo, aprovechar los guardianes cuando hay evento de guardián, pues no, como le está manejando el tío Websen actualmente. Así que vamos a darle sin miedo al éxito. Y no, a ver, se subió a más 11. Bien, comparitos, subió a más 11 sin miedo al éxito. Lo sacamos al caballo inmortal, pues no. Como ustedes pueden apreciar, mi caballo ya está en más 11 gracias a las piedritas azules como la púrpura. Solamente usamos una púrpura en realidad, pero con eso nos basta para poderlo evolucionar, pues no. Y se van simplemente a la última opción, que sería el Upgrade Guardian, y simplemente van a poner el caballo. En esta ocasión ya tenemos todos los ingredientes correspondientes. Tenemos un sello de Ice Dragon Seal, sí, sello de dragón de hielo. Ya saben, compás, que lo pueden conseguir en el Prince Jaume, en el NPC Prince Jaume, en el mapa de Elveland, comparitos, donde venden todas las cosas de Root. Eso está costando 50 moneditas Root. Al igual también, compás, tienes ahí Jewel of Bless, como también Jewel Soul, Chaos y Creation, pues no. En esta ocasión sí nos está pidiendo considerable lo que es Jewel Bless y Soul, y de hecho son 20 de cada uno. Así que ya saben a qué se están metiendo, comparitos. Vamos a darle mix, a ver si sale. Y bueno, salió, comparitos, a la primera. Qué buena, porque solamente hay un 60% de éxito para que te salga el dragoncito, pues no. Y miren, comparitos, ya tenemos a nuestro primer guardiancito. Está muy bonito el Ice Dragon, y en esta ocasión cambió de opción, pero nos ha dado el incremento de la defensa en 2.0 por cada 20 niveles. Así que bueno, comparitos, esto sería nuestro primer dragoncito, pues no. Tenemos 3 oportunidades más, así que le vamos a dar sin miedo al éxito, pero necesito más Jewel, Bless y Soul. Así que una pequeña pausa. Bien, compás, ya me conseguí algunos blessecitos y soul para poderse continuar con el video, porque si no va a ser imposible sin piedritas, sin estas cosas. Ya saben que para poder crear todas estas cositas es consumo y farmeo intenso, Así que, compás, vamos a hablar otra vez más. Vamos a tratar de crear otro dragoncito para continuar con nuestro videito. Simplemente vamos a poner el seal. Aguárdame, ¿dónde está? Vamos a poner acá, tengo otro caballito que también era más 11. Le damos mix. Y esta vez sí falló, comparitos, literal, compadre. Ya saben que solamente es un 60% de probabilidad. PvP. Vamos otra vez más a crear otro guardiancito. Por ahí sí tenemos, pues, ¿no? Vamos a poner por acá mix. ¡Pimba! Nos salió el segundo dragoncito, pues, comparito. Nos salió el segundo dragoncito. Bueno, de lo que hemos hecho 2 intentos, solo salió uno. Y que este dragoncito sí ha salido con 2 opciones, que es Elemental Defense más 76, perdón, incremento de Elemental Damage más 76. Así que los dragoncitos, al igual, vamos a tratar de subirlos. Y sí, compás, vamos a tratar de subirlo a más 11. Y pues bueno, compás, al fin pudimos subir los dragoncitos al menos a más 11. Por acá tengo uno más 12 y uno más 11. No ha sido nada sencillo subir estos dragones, compás, para poder crear el tercer guardián, que de hecho vendría a ser el guardián Lion. Pues no, los guardianes Lion, lo cual está a partir de Lion creo que sí es considerable ya el guardián. Incluso no sería tan necesario de evolucionarlo al Firetail en el caso ya estés en level top, level max. Pero sin embargo hay gente que le va sin miedo al éxito, ya saben, comparitos, al Tail. Pero pues ya saben, comparitos, simplemente es subir el Dragon. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el Ghost Horse. Simplemente vamos a hablar con el Trainer y vamos a darle Upgrade Guardian, pues, ¿no? Al igual como el anterior, vamos a poner simplemente el dragoncito, el de más 12. Ya saben, compás. Pero en esta ocasión nos van a pedir los símbolos de Fire Lion Seal, pues no, los sellos del león. Ya saben que esto lo pueden conseguir también en el Prince Jaume por 50 monedas Root. Así que al igual que hicimos con el dragón, vamos a hacerlo con el Lion, con el leoncito, que sería el tercer guardián. Recuerda que aquí sí tiene un 70% de probabilidad de que sí y que no. Así que vamos a darle sin miedo al éxito.
Y bien, comparitos, nos salió el First Lion, pero con una opción. Pues no, al menos nos dio con una opción. Vamos a darle un segundo intento, a ver, compas, si tenemos suerte. Mix, y también salió, comparito, pero igualito. Salieron tal cual, copy pega, pero aquí las opciones moraditas están mucho mejor que la anterior. Pues no, compas, ya saben que esto es a la suerte. Así que ya esto sería el tercer guardián, el First Lion, perdón. Y ahora vamos con el guardián actual que salió en esta 17 parte 2, que sería el Firetail. Y pues obviamente vamos a tener que subir también los leoncitos hasta más 11 para poder seguir con la evolución, o bueno, la cuarta evolución, el cuarto guardián actualmente que maneja Emu Online. Así que vamos a darle. Y bueno, compás, y seguimos con el mismo procedimiento como hicimos con el Ghost Horse y el Ice Dragon. En esta ocasión también los leoncitos no se escaparon de poderlos subir hasta más 11, pues compás. Como ustedes pueden ver, los leoncitos están a más 11. Y que de hecho hay una curiosidad aquí y quiero recalcar, es que los Ghost Horse los puedes utilizar a partir de nivel 800, los Ice Dragon a partir de nivel 900, los leoncitos a partir de nivel 1000. Y creo que el cuarto guardián, que sería los Shinry Tail, los puedes usar creo que en 1100 de nivel, pues no, 1100 por ahí, pues no, compás. Vamos a ver, vamos a tratar de upgradearlo al cuarto guardián, y actualmente sería el último, entre comillas, el último guardián que ha salido, que sería el Shinji Tail, que sería el zorrito de 4 colas, pues no. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, vamos con el Trainer, simplemente vamos a la última opción, ya saben bien, compás. Vamos a usar el leoncito, vamos a ponerlo aquí, pero ya saben que nos están pidiendo los Shinji Tail Seal, pues no, al igual como que el Lion y el Ice Dragon, lo vas a poder comprar estos sellos con 50 monedas root. Ya saben, comparitos, seguimos con el mismo procedimiento. Al igual, las joyitas van a seguir igual, no han subido ni nada desproporcionado, simplemente 20 Bless, 20 Soul, un Chaos y un Creation, pues no. Así que vamos a crear el Shinji Tail. A ver, puede salir entre una opción normal entre 3, como también las opciones de Guardian de 2 a 3, pues no. Bien, comparitos, a darle. Pues bueno, compás, nos salió a la primera el Shinji Tail, pues no. Y bueno, comparitos, mira, nos salió de arranque sin miedo al éxito con un 70%. Nos salió el Shinji Tail, lo cual nos dio una opción normalita, PPP. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y sí, compás, puedes usarlo mínimo a partir de 1100 de nivel, pues no. Y bueno, comparitos, estos serían todos los guardianes, los 4 guardianes. Tenemos al dragón, tenemos al Lion, tenemos al Shinji, tenemos también al Ice Dragon. Ya saben, comparitos, los 4 guardianes que actualmente está manejando Mulaina. Y como también ya hicimos un pequeño recordatorio de cómo también crear los Dark Horse, que está muy bonito. Tenemos los 4 guardianes actuales, compás, y a continuación vamos a estar modelando cada uno de esas monturitas como debe ser. Y bueno, comparitos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos, así como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Como también suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de cada video que estés subiendo. Y por qué no, también compartir el video a más comparitos que estén jugando Mulaina, o quieren actualizarse, o quieren saber el tema de los guardianes que está manejando actualmente Mu Online. Sin más que decir, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.